Voces Mujeres. Gracias por sintonizarnos como cada semana. Les recuerdo que esta es una transmisión por el canal 49 digital y las 4 emisoras de radio que conforman los medios públicos del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hoy hablaremos sobre la radio educativa y para compartir este tema tan interesante nos acompaña Patricia Godínez. Ustedes van a reconocer esta voz. Pati, bienvenida. Muchas gracias, Ivonne. Muchas gracias por la invitación. Pues me encanta compartir contigo este espacio porque la verdad es que hemos compartido muchas cosas, pero me va a gustar y le va a gustar a nuestro auditorio y a nuestras radioescuchas saber cómo fue tu acercamiento a la radio, Pati. Híjole, fue hace algunos años. En la Ciudad de México con un amigo, un conocido, trabajaba en una radio y me invitó a colaborar con ellos y empecé haciendo mi servicio social, pero en realidad cuando empecé formalmente fue aquí en Cuernavaca. Me vine a vivir acá y estaba buscando empleo y en una de esas casualidades de la vida fui a dar a un grupo de estaciones de radio comercial, en el que trabajaba un amigo también, y me quedé trabajando primero como en la parte del marketing, en las promociones de las 8 estaciones de ese grupo radiofónico, y después me gustaba mucho otra estación de que ponían rock y que era lo que a mí me gustaba, y le coqueteé a esa estación de radio, ¿no? Así, yo quiero con ustedes. Y como 6 meses después me llamaron y empecé a trabajar como productora de contenidos en esta estación. Y ahí es donde empezó pues el camino. Yo no pensaba ser locutora, no me gustaba mi voz. De hecho, creo que a nadie nos gusta nuestra voz. Pero creo que en es como eso un fenómeno. Tienes razón, ese es un fenómeno común. Ajá, pero quien era el director en aquel entonces, Agustín Gómez Trevilla, saludos, me aventó al ruedo, así de, vas tú, porque faltaba una locutora. Entonces me dijo, vas tú, y yo, no, qué miedo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir en una hora? Tal, y tú eres productora de los 8 programas, toda esa información está en tu cabeza, vas. Y así fue, en junio de 1999 empezó ese camino en la radio aquí en Morelos y no ha parado. Desde entonces hasta la fecha en radio comercial y cultural, en radio por internet también como asesora para proyectos de radio alternativa, en fin, así ha sido. Así ha sido. Y bueno, ya nos dijiste que te inspira mucho el rock and roll, pero hay otros temas que te encantan. Sí, bueno, la música en general es una de mis pasiones. No toco ningún instrumento, pues sí, pues pasa que algunos no tenemos esa habilidad. Pero la disfruto mucho y he tomado algunos cursos de historia de la música contemporánea en UNAM, en Alberca Artes en su momento, con profesores de muy alta talla. Y pues he sido melómana, creo que desde chiquita. Había discos en la casa y entonces había mucho que escuchar de diferentes géneros. Y bueno, es la música, por supuesto, como una de las piedras fundamentales de mi vida. Pero me interesa tener la posibilidad de difundir información que sea útil a nuestra audiencia. Como no critico de ninguna manera a los compañeros que se dedican al periodismo de espectáculos, es un trabajo muy serio, muy complejo, es quizá de las fuentes más difíciles que hay, pero yo prefiero temas que, insisto, sean útiles, que puedan ser aplicables en la vida práctica en cuanto a formación ciudadana, cultura, en fin, es más como el camino que decidí tomar. Mira, Patricia, tú tocas, bueno, hay varios elementos. Pienso que reconozco un poco la vocación del medio público, del medio comercial, que ninguno te es ajeno. No. Y por otro lado, estos temas de ciudadanización, ¿no? De formación. Y también, bueno, tú puedes colocar una rola y dedicarla y no está mal. Claro. Es una de tantas funciones. Pero
el ir generando el encuentro con la música, el ir generando también esta formación en la audiencia, porque tú eres una melómana, tienes un eros por la música, ¿no? Así es. Entonces, ¿por qué no formar a los otros en esto? No es suficiente hablar de quién dice la rola o quién la canta y quién la interpreta y quién la ha interpretado, sino tú le dedicas más tiempo, describes de qué va, las cuerdas, cómo, ¿no? Entonces, eso da más datos. Claro, por supuesto la ficha técnica es como esencial, ¿no? ¿Quién es? ¿Cómo lo hace? ¿En qué año? Es importante. Pero toda la música nos habla de un contexto social y cultural del que podernos asirnos para hablar de otros temas que pueden tener un poco de mayor trascendencia. A mí me tocó, y a todos los que somos modelo 78, que en la secundaria ocurrió la perestroika, y nos tocó ver la caída del muro de Berlín y este gran concierto que se hizo, por ejemplo. Entonces, inspirada en tu escenografía, poner una canción de Pink Floyd, The Wall, te permite hablar del muro de Berlín, de cómo era el contexto en el que se levantó ese muro, de lo que significó para la economía mundial la balcanización de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. En fin, puedes irte en otra vertiente también de finales de la década de los 80, cuando ocurre esta circunstancia, de otros temas. Creo que, no sé si pase con todos los melómanos, pero mucho los músicos nos han inspirado a los melómanos a leer cosas porque ellos hacen su música basada en la literatura, por ejemplo, o en la historia, a veces, no siempre. Sí, sí. Pero cuando esto ocurre, te enriqueces muchísimo, ¿no? Seguro. Saber que, por ejemplo, Killing an Arab de Cure está inspirada en un pasaje de una novela inglesa y que eso pasa y puedes hablar de la novela, claro, o de la propia letra de la canción, de lo que está expresando el intérprete. Puedes hablar de un contexto psicológico, psicosocial. Sí, sí. Si se trata, por ejemplo, de una pieza de protesta, puedes hablar del contexto de la protesta en el que se desarrolló esa pieza. En fin, es como la música da mucha tela de dónde cortar, y la cosa creo que en eso tiene que ver absolutamente el comunicador, porque incluso la mal llamada música grupera, y digo mal llamada porque está injustamente encasillada en ese nombre, tiene un contexto brutal del cual podríamos agarrarnos en cuanto a tradiciones, folclore, la razón de las vestimentas, historia, en fin. Pero pues la mayoría, bueno, lo que en realidad ocurre es que pues se centran como en la canción, la fiesta, en fin, y ya. Bien, pues estamos aquí platicando, conversando con Patti Godínez en Voces Mujeres. Y bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa. Les recordamos que participen a través de nuestros teléfonos en producción. Es el 243-6200, extensión 184 y 158. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos aquí hablando sobre la radio educativa y tenemos de invitada a Patricia Godínez, que tiene una gran experiencia en eso y más. Patri, bueno, me gustaría preguntarte, ¿qué retos tiene? Bueno, tú colaboras actualmente en la radio universitaria. Así es. ¿Qué retos tiene la radio universitaria actualmente? Mira, no solo la radio universitaria, en general la radio pública y la radio y la televisión educativa estamos regidos por la UNESCO. Hay ciertos lineamientos con los que se tiene que cumplir, y creo que el más grande reto al que nos enfrentamos es a difundir esta información útil de manera dinámica para que la audiencia en su conjunto se interese en ella. Puedes tener un contenido
muy elevado por parte de especialistas de muy alta talla en ciencia, tecnología, en ciencias sociales, en lo que sea. Pero si hablan en un lenguaje y con una dinámica con el que la audiencia no se identifica, simplemente no te va a oír. Los pierdes. Los va a oír la mamá del fulano y tus hermanos y ya, ¿no? Y eso porque pues están como, pues así de, ay, va a salir alguien en el radio. Entonces, creo que ese es el principal reto, porque en cuanto a la información, bueno, la Universidad del Estado y las universidades públicas en general, pues son la casa de los saberes. Claro. Son la casa donde se genera el conocimiento, y entonces nada más basta así agarrar a uno. Oiga, platíqueme de su libro de retórica que acaba de publicar y está buenísimo, pero sí tienes que contextualizar qué es la retórica, ¿no? Como hacer, insisto, que sea el principal reto es ese, el de la dinámica, el del ritmo en el que se transmite la información, para que ésta llegue a quien corresponde y sea efectivamente lo que decíamos hace un momento, útil. Dices ritmo, pero también dijiste la forma, el lenguaje, que sea comunicable, porque el conocimiento, si no es comunicable, bueno, no llega, ¿no? Y bueno, lo que sucede es esto que tú dices, los saberes también generan jergas, ¿no? Sí, especializadas, y entonces eso los hace elevarse a la estratosfera y entonces hay que claro, y también acomodarnos, ¿no? Y el comunicador entonces se tiene que poner humilde y asumir que no entiende algunas cosas y que tiene que preguntar que tiene que formular preguntas genuinas. Oiga, ¿qué rayos es la retórica? ¿Y como compleja para qué respuesta, sirve? ¿no? Y como para qué sirve. Ajá, porque es una respuesta muy compleja, tratados, larguísimos tratados por parte de filósofos de los más grandes han dedicado sus letras a ese asunto, pero bueno, ellos tienen la capacidad de resumirlo y traducirlo a un lenguaje que pueda ser entendido por cualquiera. Entonces, lo que puede ser también un poco complejo, otro de los retos es, no es lo mismo el discurso en el aula que el discurso para ser difundido en los medios. Entonces, para generar un discurso tienes que saber de lo que estás hablando, te tienes que conectar con tu interlocutor y tienes que ser concreto y específico. Si te vas por las ramas, terminas yéndote a alguna y probablemente no concluyas con la información como pretendes difundirla. Entonces, pues eso, hacerlo sentirse en un ambiente familiar, en el que se sientan que le están explicando a su sobrinito cualquier tema, que puede ser, no sé, de ciencias, de ingeniería robótica, de lingüística aplicada a la inteligencia artificial, y bueno, también tenemos otros temas mucho más amables y buena onda, de hablar, por ejemplo, con rockeros, ¿no? Hablar, o con músicos en general, que ese es otro gran reto que tenemos las radios públicas. Es una de nuestras obligaciones difundir lo que ocurre en ese contexto, en el entorno en el que nos desenvolvemos. Entonces, bueno, por ejemplo, para nosotros promover la música que se genera en Morelos, primero hay que hacer una división, ¿no? Que están los rockeros, está el folk, están las fusiones, está el jazz, la música tradicional, en fin, y conectarte con esos lenguajes, que hay ciertos géneros que pueden no ser mucho del agrado del comunicador, eso es una realidad, no tiene por qué gustarte toda la vida, pero puedes conectarte con ello, puedes establecer una relación al menos de carácter intelectual, si es que no puedes emocional, para poder transmitirla, ¿no? Y la onda es que nosotros además no podemos ser juez y parte. Entonces nosotros presentamos la alternativa, ponemos las opciones en la mesa y será la audiencia quien juzgue si eso que tú le estás presentando es de su agrado o no y si lo consume, ¿no? Hablando de consumos culturales específicamente. Y bueno, creo que esos serían algunos. Hay más, la institucionalidad y en fin, pero... Fíjate que pienso, y eso es muy importante, tú acabas de plantear varias posibilidades y este abanico de géneros. Bueno, de repente dicen, bueno, pero ¿cómo puedo aprender a escuchar música? Quiero aprender rock and roll, pero no entiendo. Bueno, pues escuchando. Solamente. Escuchando, ¿no? Claro, y no tiene por qué gustar, insisto, hay personas a las que les gusta el jazz y que no soportan el heavy metal, por ejemplo, hay quienes disfrutan de la música clásica y la prefieren por sobre cualquier otra cosa, no escuchan otras. Al final es una cuestión de gustos, no se puede incidir, creo que ese es como y lo puedo decir porque he estado ahí en la radio privada,
Creo que ese es uno de los retos que enfrenta justo la radio privada, Sí. el tratar de incidir, de influir en el gusto de la audiencia y de decirle, esto es lo que te tiene que gustar y te lo voy a repetir 15 veces al día para que si no te gusta te lo aprendas y creas que así es. Y entonces ahí tienes a todos los muchachos cantando todas las solteras, manos arriba, ¿no? Sí, sí, sí. Y es... Y el punchi, 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 punchi. Claro, punchi, punchi. que tampoco tiene nada ¿No? de malo, cada quien, a todo el mundo le No. puede gustar el pop, pero sí tiene, presentamos la alternativa, ¿no? Eso es muy importante, que tiene que ver con la ciudadanización. Un poco, sí. Pero les voy a recordar, en el Instituto Estatal de las Mujeres tenemos una línea de las mujeres, el 01800 911 1515. Ahí también formamos. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos aquí hablando sobre radio educativa con Patricia Godínez. Pati, ¿y qué tienes que decir acerca de la radio en Internet? Es una alternativa maravillosa que la posmodernidad nos pone al alcance de la mano. Sí, poner una radio seria por Internet puede ser costoso en equipo para que todo suene muy bien, un desarrollador de página que sepa trabajar con los elementos que se requieran, en fin, pero también se puede hacer de manera muy amateur. En tu casa, con tu compu, si tiene un micrófono integrado, con eso lo haces. Si puedes ponerle un otro micrófono más sofisticado, bueno, adelante, pero creo que contribuye mucho a la democratización de los medios, a que efectivamente la audiencia se convierta pues en productora de los contenidos que le interesan. Ahora, la radio por Internet enfrenta el más grande reto que la radio convencional no enfrenta, y es que la competencia. Hay un mar de radios por Internet, de millones de estaciones de todos los países, de diferentes géneros, y el verdadero reto es que tu escucha te acepte. En el momento que ya no quiera oírte, pone su lista de música que le gusta y se pone a leer lo que le gusta y te deja de prestar atención. Supongo que quienes experimentan con la radio por Internet tienen que apelar a su unicidad, ¿no? a expresarse en ese ser único que todos somos. Claro. Y pues esperar que haya respuesta, ser del gusto que logres vincularte, ¿no? Exacto, esperar ser del gusto de las audiencias. Claro. Las radios convencionales se han tenido que, todos tenemos que transmitir por Internet porque, bueno, ya bajándote del coche, a lo mejor para quien tiene coche llega a un lugar y ya no tiene radio convencional, entonces Internet es la respuesta. Pero en cuanto a la difusión de contenidos específicos o contenidos mucho más abiertos por parte de la propia audiencia, el Internet es una gran alternativa. La realización de podcast, por ejemplo, también es un trabajo. Es que identificarlo puede ser muy complejo, e incluso para los propios científicos sociales que están haciendo, que lo están analizando, puede ser complejo por lo rápido que avanza. Sí. Entonces, es increíble encontrarse con podcasts que tienen cientos de miles de consumos, o encontrarse con presencias en YouTube de los llamados bloggers que hacen videos en los que se presentan a sí mismos y monetizan sus cuentas, así que las empresas como Google, por ejemplo, les pagan por darles contenidos a cambio de que los deje poner publicidad antes o durante la presentación de lo que digan. Pues es impresionante cómo hay personajes que tienen millones de viewers en un video que postean y que el contenido no sea tan útil y que sea más bien como de identificación personal y en fin. O sea, sí, a mí por ejemplo me preocupa un poco el que tanta gente conozca al Wherever Tomorrow y tan poca conozca a Noam Chomsky. Y que compares, por ejemplo, de las vistas que tiene un discurso de Chomsky y uno del Wherever Tomorrow y te encuentras con que él tiene millones y Chomsky tiene 400
o Sí. cosas así, Sí, y estás sí. hablando de un consumo de todo el mundo. Sí. Creo que eso puede ser una expresión de cómo la sociedad funciona en general, ¿no? De que prefieren llevarse la ligera, que no prefieren pues sí, prefieren no meterse en problemas, como, bueno, ¿para qué me entero si de todas formas no puedo cambiar el mundo? Si esta idea un poco quizá reduccionista, quizá un poco individualista, pero podría ser. Y sin embargo, da también otras posibilidades maravillosas. Y bueno, esta es, por ejemplo, una de las entrevistas de las que más orgullosa estoy en mi vida. Es una que le hice justo a un lingüista que trabaja en la Universidad de Plymouth haciendo investigación sobre inteligencia artificial. Y están desarrollando lenguaje en un robot, ICOP se llama el robot, y están aplicando en él el cómo se desarrolla el lenguaje en un niño. Entonces el robot está aprendiendo a reconocer objetos, a nombrarlos, a aproximarse a ellos y a establecer relaciones. Lo que quieren alcanzar es muy ambicioso, pero así es ciencia ficción, está increíble. Es que algún día los robots y la inteligencia artificial puedan desarrollar conceptos como libertad, que puedan entender. Por lo pronto, un Siri, por ejemplo, reconoce, si le dices llévame a un bar, te da la indicación para ir, Sí, sí. pero no sabe lo que es un bar o lo que pasa en un bar y cuál es el contexto de ese espacio. Entonces la idea es esa, y toda la Universidad de Plymouth está volcada en ese robot porque están los filósofos también cuestionando cuestiones éticas, ¿no? Hablando de cuestiones éticas que tienen que ver con eso, los de leyes investigando a quién podría ser responsable si un robot provoca un accidente, o en fin. Pero bueno, el chiste es que este hombre pues habla de cómo están desarrollando, cómo estudian niños, cómo lo aplican en el robot, cómo los programadores están haciendo lo suyo y en fin. Y esa entrevista tiene como 50 visitas en internet. Fíjate, es nada, o sea, nada, es nada. Y entonces es interesante cómo poder difundir esos contenidos. Que bueno, también es que uno piensa que le va a ser útil a todo el mundo y a lo mejor hay quien dice, a mí no me importa, ¿no? Claro. Ajá, pero bueno, creo que ese es uno como de los grandes retos que tiene el internet, ¿no? Buscar contenidos que puedan ser útiles, entretenidos, que le puedan gustar a las audiencias para que tengan un efecto. En el caso del radio es completamente diferente. El FM pues te da mucha más libertad, te da la posibilidad de llegar a más gente y pues sabemos que están ahí, entonces sabemos que la información que se está difundiendo pues sirve de algo y la retroalimentación que tú seguramente la vives también como conductora de radio, que de repente alguien te diga que lo que dijiste le sirvió de algo, es maravilloso. ¿Verdad que sí? Se Claro, siente bien. claro, sí. Se siente bien. Pati, ¿qué les recomiendas a la audiencia sobre cómo entrarle a una radio independiente para producirla o para escucharla? A lo mejor nunca han intentado escuchar radio por internet. Uy, es que justo tratar de incidir en el gusto es difícil porque... Tal vez no es el gusto, Ajá. sino a un nuevo medio. Nunca he escuchado la radio más que en FM, tal vez hasta en AM, que ya está cada vez en más desuso. Pero, ¿cómo entrarle a escuchar radio por internet? Pues entrando y experimentando, haciendo la prueba, escuchando lo que quien nos está comunicando tiene que decir, ver si se conecta con nosotros, con nuestro propio discurso, en fin, pero es la única forma que la gente se abra y quiera experimentar con cosas distintas porque pues, es la única forma. Es igual que con la música. Compartir lo que nos gusta, claro, y ver si nos conectamos, claro, a través de ello. Pati, te agradecemos mucho que hayas venido a Ay, compartirnos acabó, estos gustos Muchas y gracias. estos saberes. Y bueno, a ustedes, hoy como cada miércoles, les agradecemos mucho su visión, su audiencia. Nos seguiremos el próximo miércoles. Hasta la próxima. Yo soy Ivonne Velasco. Nos vemos.